Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad DAM, el espacio de reflexión, de conversación y de discusión en la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales. La idea de este programa es, como saben, abrir el conocimiento, abrir la discusión, la reflexión sobre los temas de interés en comunicación y en audiovisual. Vamos a conversar hoy con un invitado muy especial, un invitado muy reconocido en Chile, en Latinoamérica y también en Europa. Estoy hablando del académico doctor Alexis Apablaza Campos. El profesor Apablaza es periodista de formación en pregrado, actualmente es académico de la Facultad de Comunicaciones en UNIAC, tiene estudios de posgrado, particularmente su doctorado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en España, y es el primer postdoctorado en comunicación, la Facultad de Comunicación, por supuesto, de la Facultad de Navarra también en España. Sin duda, un hito además histórico, de relevancia, tanto para él y también, por supuesto, para la Universidad de Navarra, una universidad muy prestigiosa y reconocida en el mundo. Así que es un honor para nosotros que pueda darse un tiempo de conversar. Bienvenido, profesor Alexis. Muchas gracias por atender a la invitación. Hola Manuel, muchas gracias a ti tanto por la invitación como la presentación generosa. Espero estar a la altura de todo lo que has contado de manera tan tremenda alabanza que has dado de mí. Gracias. Y traté de ser resumido, bastante breve, para hacer la introducción, pero el currículum es mucho más extenso. De hecho, Te comienzo agradezco. recomendando a los estudiantes también la búsqueda de los trabajos, de los papers del profesor. Ya vamos a hablar un poco sobre eso, pero bueno, además reconocer el trabajo y la investigación que está haciendo actualmente en inteligencia artificial, ¿cierto, Alexis? Sí, por supuesto. Luego, si es posible, te puedo compartir algún QR con algunas publicaciones que tenemos. De repente interesante también para los estudiantes, sobre todo con el libro que recientemente publicamos con el uso de inteligencia artificial para la generación de contenidos en Iberoamérica, donde hay análisis de lo que están haciendo los medios de comunicación de 14 países de la región, eso incluye obviamente España y Latam, y es interesante no solamente porque si bien el foco es mayormente periodístico, también hay muchos casos de producción audiovisual que evidentemente tienen que ver con las distintas carreras y salidas que tienen los estudiantes de la facultad. Bueno, partamos primero sobre lo que mencionas. Estamos hablando un poco de tus investigaciones, ¿cierto? De la posibilidad de acceder también a tus estudios. La primera consulta tiene que ver con este camino que tú escogiste. Tú estudiaste periodismo, ¿cierto? Eh, ¿En qué momento nace en ti, digamos, esta inquietud o la decisión también de por decir, ¿sabes qué? Aparte de hacer docencia, aparte, digamos, de trabajar en medios de comunicación, importante también que sepa la gente que tú estás trabajando en el Rascahuino, también un medio muy reconocido a nivel nacional. Eh, bueno, tú decides, si sabes qué, yo voy a seguir el camino de la academia, pues a estudiar un posgrado, me voy a ir a España, tienes también una historia de las postulaciones, tienes ahí un camino muy entretenido, digamos, y un desafío. No es fácil abandonar el hogar, irse a otro país. Entonces, parto por ahí, digamos. ¿Cómo nace esa inquietud y ese interés en seguir el camino de la academia? Bueno, interesante. Hace un resumen bastante grato de algunas conversaciones, evidentemente, que tuvimos en momentos coloquiales cuando coincidimos en congresos u otro tipo de instancias y también con la generosa invitación que tuve el año pasado para visitarlos 24 horas, algo bastante express, pero que pude estar allá con ustedes. Eh, la verdad es que, si bien como claramente señalas, yo colaboraba en el diario El Rancagüino por haber ganado un concurso de periodismo escolar desde a la media, desde tercero o cuarto medio en adelante. Luego ya, cuando empecé la universidad, fui ahí avanzando en la colaboración y obviamente cumpliendo distintas etapas en el medio de comunicación, primero principalmente en la sala de redacción, lógicamente. Y bueno, si tengo la posibilidad cuando termino mis estudios de grado de continuar y tener un
primer magíster, que lo hago en la propia universidad, y luego ya me empieza a picar el bichito y me interesa tener una segunda formación fuera, ¿no? Es ahí donde dejo mis labores en el diario. Ahora volví una década después, pero ahora lo asesoro directamente con temas digitales. No estoy en la sala de prensa generando contenidos como lo hacen otros colegas. Y bueno, en ese momento cuando que me voy a España, que ya dejo, digamos, la actividad propia de los medios de comunicación, en ese momento voy a hacer un segundo magíster, un máster en la Universidad de Barcelona. Bueno, formación en comunicación empresarial preferentemente, pero allí de los cursos que más me llamaron la atención tuvo que ver alguno relacionado con marketing digital, con comunicación digital y específicamente con el avance de las redes sociales. Eh, Cuando vuelvo a finales del 2013, principios del 2014, en la universidad donde yo estudié, en la misma Andrés Bello, planteo mi interés de poder comenzar el camino a la docencia. Y bueno, ahí lo primero que te dicen en la conversación, ¿qué fue aquello distinto que pudiste ver en Europa o qué curso viste de lo que no había acá? Y bueno, le fuimos dando vuelta a un curso hasta que finalmente se llamó Periodismo y Redes Sociales, y poco a poco fuimos avanzando en esa materia. Nos dimos cuenta que había una labor disciplinar que todavía no era lo suficientemente avanzada, y la especialización fue dándose en ese sentido. Es así que el año 2016 vuelvo a Barcelona a comenzar el proceso del doctorado, ya pensando en temáticas de periodismo y redes sociales. Eh, Había pensado preliminarmente en hablar de audiencias sociales, del fenómeno de la televisión, algo que tú muy bien sabes, Manuel, porque lo has estudiado, cómo era el impacto de la audiencia social de Twitter o ese tipo de elementos. Pero bueno, finalmente me di cuenta que en ese tiempo había una tendencia, el uso de Periscope, el uso de los videos en directo, y con Gerard Piqué, que en ese momento jugaba en el Barcelona, con Messi, que tomaba su teléfono en el vestuario y hacía directos por redes sociales. Y empezamos a estudiar a partir de allí ese fenómeno. Fueron 3 años ahí en Barcelona, con un par de días y venidas también, siguiendo con la experiencia docente ya en UNIAC desde el año 2015, y algunos casos también con la posibilidad de ir realizando cursos online, dando clases online desde Barcelona, ya luego volviendo a Chile en 2019, la previa del estallido y la pandemia. Y bueno, luego de un tiempo acá ya estaba con las ganas de volver, y en eso recuerdo que sale esta posibilidad de la Universidad de Navarra, del postdoctorado, que fue un programa que lanzaron en febrero del 2020, que me pareció interesante en su momento. Estaba recién salido y dije, para algún futuro me lo pensaré. Vino la pandemia y quedó en la lista del cajón de cosas pendientes que algún día haríamos, como le pasó a cualquiera de nosotros. Y en su momento veo que la Universidad de Navarra en ese momento plantea que febrero del 2023, que van a ser la primera institución en España que va a tener en el curso en grado, en pregrado, en la asignatura de periodismo, un curso exclusivo dedicado al uso de inteligencia artificial para periodistas, ¿no? Como bien recordarás, la última vez que nos vimos, no nos vimos luego, pero nos vimos en el Congreso INCOM 2022, que pudimos coincidir y compartir allí. Yo ya venía con temáticas de inteligencia artificial, y curiosamente fue 15 días antes de que saliera esta cosa llamada ChatGPT. Eh, Imagínate, entonces en ese tiempo ya hablábamos un tema tuvimos una presentación sobre la temática. Todavía no venía el boom de la inteligencia artificial generativa, pero en febrero del 2023 sí ya había sucedido. Entonces yo venía con una investigación que se estaba adaptando a ese camino, estaba pasando desde las redes sociales hacia el fenómeno de la IA. Y bueno, cuando ya explotó esto, salió la posibilidad del postdoctorado, fuimos hacia allá, fue todo muy rápido. Y bueno, un año excelente. Llegué hace un par de semanitas acá, llevo 5 o 6 semanas por aquí, y bueno, aquí seguimos tratando y permanentemente aprendiendo, porque como tú bien lo sabes, Manuel, cuando uno investiga sobre ciertas tecnologías, nuestro objeto de estudio no es estático, ¿no? Como sí pasa en otras áreas, ¿no? Donde otros estudian fenómenos que pudieran haber sucedido hace 20, 30 o 40 años, o incluso que en hoy día estudian fenómenos recientes en Chile, como el estallido social, que ya cumplió su quinto aniversario, pero son fenómenos estáticos que ya sucedieron y uno los puede ver desde distintos puntos de vista. En cambio, nosotros que estamos generalmente analizando los ecosistemas mediáticos, medios de comunicación, uso de nuevas tecnologías, permanentemente vamos cambiando,
y cada actualización de una funcionalidad, cada nueva herramienta, evidentemente que incluso puede cambiar no solo nuestro objeto de estudio, sino que el valor de nuestra propia investigación, es lo que nos implica que también estamos en un movimiento permanente y constante, y que también lo llaman los estudiantes, porque a los alumnos precisamente les interesa que les hablen del lenguaje y en las tecnologías que están hoy en día y que son también de su uso cotidiano, poder avanzar e investigar desde esas materias y puntos de vista tan multidisciplinares como se pueda. Y es importante además destacar que en ese camino de los estudios en España, tú has tenido también unos muy buenos guías, ¿cierto? Profesores tutores que te acompañan en este camino de investigación. El doctorado estuvo el profesor Luis Codina y ahora el profesor Ramón Salavarría. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? ¿Cómo fue conocerlos, investigar con ellos, discutir con ellos, leccionar? Eh, Porque finalmente también son referentes importantes. No cualquiera llega a trabajar también con ellos. Entonces, esta experiencia de pasar de leer sus artículos a después conocerlos, conversar, convivir en el día a día con ellos. ¿Qué aprendizajes tienes tú también desde lo humano, desde lo profesional? Claro, Luis Codina fue mi director de tesis doctoral, mi director principal. Eh, bueno, mi co-director fue Rafael Pedraza, que también le mando un gran abrazo, que acaba de ser nombrado decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Fabra. Luis hace un par de días acaba de jubilarse, alguien que le tengo mucho cariño y que tengo seguro que va a seguir igualmente vinculado a la academia con algunas actividades propias de su interés y su capacidad, tanto que hay estudios recientes que lo ponen y lo posicionan como uno de los autores con mayor producción científica desde el punto de vista de la comunicación social en español en revistas indexadas en Scopus y WOS, lo ponen en el segundo lugar. Entonces, eso ya muestra de quién estamos hablando, alguien que nos enseñó muchísimo la capacidad de estar publicando permanentemente, encontrando nuevas ideas y estar con una producción abundante, además de estar con una capacidad de reinvención permanente que incluso hoy, con el cariño que nos tenemos, yo tomo el teléfono y lo puedo llamar después de esta entrevista y si está disponible me atenderá de inmediato, si no me escribirá apenas pueda y si le digo que tengo una nueva idea de algún artículo, alguna cosa que quiero hacer, de seguro que me va a dar todo el apoyo y soporte posible porque él está permanentemente en ese sentido, más allá de que, como decimos recientemente, ya acaba de jubilarse. Creo que hay también una cosa que nos pasa con Luis, su amplia capacidad personal y esa generosidad que la sentimos incluso cuando coincidimos todos aquellos que tuvimos la posibilidad de trabajar con él en algún proceso doctoral. Incluso en este proceso postdoc también apareció una estancia paralela, la cual también fue coordinada con Luis y fue iniciativa de él de poder seguir colaborando juntos, más allá de que ya mi tesis doctoral ya pasó hace 5 años, como te señalaba anteriormente. Por el otro lado, conocer a Ramón también implicaba eso, el hecho de que, tú lo sabes, justamente el lado complejo de la academia a veces puede ser los egos, las distancias, o ese tipo de cosas que pueden suceder en diferentes líneas, ¿no? Yo siempre hago una crítica a nivel país acá, y lo hemos conversado largamente contigo, de que muchas veces acá se cree que si el investigador X habla sobre cierta temática, en Chile ningún otro debería hablar del mismo tema, porque parece que le está compitiendo o va encima del otro, o hay una competición de quién va a ganar, cuando en realidad es todo lo contrario. Si yo sé que alguien hace una temática que tenga parecida con la mía, lo primero que hay que hacer es llamarlo y ver qué podemos hacer juntos y qué sinergias pueden hacer y colaborar, porque finalmente la unión hace la fuerza en esto y mientras mayor colaboración, mayor aportamos al conocimiento, ¿no? En ese sentido, Ramón tiene una amistad de hace muchos años con Luis, eso ayuda y facilita los procesos, más allá de qué lineamiento te dice uno para guiar tu camino de postdoc y qué lineamiento te dice otro. Eh, en ese sentido, ambos tienen un respeto mutuo y, claro, Ramón hablamos de una persona que es ampliamente citada, ampliamente reconocida, que me sorprendí por darte un ejemplo de cosas como Rockstar que no sabía, ¿no? Que son literales, ¿no? Un día Ramón me acompañó a una presentación en Barcelona y hubo gente que viajó a Barcelona desde otros lugares de España para verlo, ¿no? Porque se sabe su calendario de presentación en redes sociales y lo sigue directamente y viaja.
por distintos lugares para ver dónde está haciendo una ponencia. Me sorprendía yo al ver una cantidad importante de gente que saludaba, que lo había visto hace una semana en Bilbao, hace 2 semanas en no sé dónde, y aquí y acá, y le decían, no, y tu próxima presentación que va a ser en tal lugar, yo ya también me apunté, pagué la cuota de ese congreso, me inscribí, ¿no? Entonces, ese nivel estamos hablando, un autor que está en el 2% de Stanford, de los más citados a nivel mundial en su disciplina, que actualmente es investigador principal del proyecto E-Verifier, que combate la desinformación en España y Portugal, financiado por la Unión Europea, con un equipo multidisciplinar muy amplio, que son centenares, y si no, son miles de personas que están ahí también involucradas en ese sentido, y bueno, de alguien que permanentemente, eh, como decimos, es alguien que es escuchado y que es reputado, que puede aparecer en los medios de comunicación, incluso interviniendo recientemente en el Congreso de los Diputados en España para hablar precisamente sobre el fenómeno de la desinformación u otro tipo de temáticas, ¿no? Estamos hablando de ambos académicos que llevan, como te digo, más de 2, 3 décadas en esto, y eso evidentemente que muestra un grado, yo insisto, más en las capacidades humanas, ¿no? Si bien con ambos uno aprende a publicar, yo siempre, cuando termino el postdoc, me dijeron que había publicado mucho por el número de artículos que tenía, y yo dije, bueno, trabajando con Luis Codina y Ramón Salaverría, es un fin de semana aburrido, fome, flojo, va bastante cortito, ¿no? Muchos se reían y me decían, sí, tienes razón. Evidentemente que en ese sentido uno aprende mucho desde lo personal, y sobre todo yo valoro mucho más lo humano por el hecho de que yo le pongo un mensaje a alguno de los dos, y digo, más Ramón todavía, que está con 5.000 cosas. Cada vez que le digo, me dice, muchas gracias por escribirme, qué bueno que me contaste, me alegra mucho saber de ti, y es alguien que cada vez que yo le pida una ayuda o yo le pida una mano en algo, ese vínculo permanece. Y yo creo que ese es el valor que uno encuentra con ese tipo de experiencias, ¿no? Que no es alguien que dijera, yo te llevé la tesis hace 5 años, yo fui tu profesor, ya se terminó el vínculo, a mí la universidad ya no me paga, ya, tu clase ya se fue, mándame un correo y ya veremos si te lo respondo, ¿no? No, hay una cercanía humana, y yo creo que eso ayuda muchísimo, porque este tipo de conversaciones también a uno lo guían, sobre todo cuando uno tiene dudas que nadie te responde. ¿A qué revista debería mandar este artículo? Si lo enfoco por acá, ¿es esta la metodología más adecuada para lo que yo quiero analizar, yo quiero estudiar? Y todo ese tipo de cosas, las prácticas las hace el maestro, ¿no? Poder siempre tener un académico que ya haya pasado esos desafíos o haya tenido esas vicisitudes, ayuda también a tener una perspectiva en un camino de investigación que, como te decía anteriormente, muchas veces algunos lo quieren hacer solo porque piensan que su temática es solo suya y nadie la debe tocar, cuando en todo lo contrario. Cada vez más vemos que los desarrollos de las redes de colaboración van creciendo permanentemente. Entonces, tiene mucho asidero esto de señalar que, como estamos hablando, es una justa medida, una combinación exacta entre lo que es la rigurosidad científica, ¿cierto? Los aprendizajes que uno puede obtener en lo disciplinar, pero también el factor humano, esto de compartir, de ser generoso, eh, y que cuando uno escoge finalmente a un tutor, a un guía, precisamente también busca aquello, digamos, aprender desde lo científico, pero también esta cercanía, este apoyo, este contacto y esta amistad que, como tú señalabas, después termina perdurando en el tiempo. No que yo entrego mi tesis, digamos, y ahí se cierra todo, sino que uno mantiene, digamos, ese vínculo emocional también con quien te dio. Y tocando el Exacto. tema esto del profesor Ramón, eh, debo preguntar también este trabajo con él y en este estudio, en este programa que tú hiciste. Ya señalaba yo también que fuiste el primer egresado, el primer titulado de postdoctorado de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra. Eh, ¿Cómo te llega a ti, cómo te marca este hito histórico en la propia facultad de la universidad, también a nivel nacional? Ay, no sé si tengo acá. Ay, mira, para que veas la coincidencia, ha llegado carta. Ay, no sé si. Ay, tengo la cámara desenfocada, Sí. perdón. Pero se Pero ve, no, se sí, ve que hay ahí algo, que, hay una creo que carta. ahí por ahí se veía el logo.
el foco no se alcanza a ver, pero tenía que una carta de la universidad. Claro, el tazón más menos, porque el tazón lo tengo más borrado, eso pero ya es mi culpa ahí, que no se ve el logo. Eso es por el desgaste natural, pero el tazón de la universidad. Tengo también un polerón ahí arriba, pero no, ya habría sido como mucho venir demasiado brandeado aquí para ponerlo. También está el de la Pompeu, evidentemente. Eh, Sin lugar a dudas que uno, para conocer la Universidad de Navarra, también era un universo, ¿no? Que uno desconocía. Eh, Tú estás, la Universidad Católica de la Santísima de Concepción es una universidad que entendemos que evidentemente tiene una vinculación religiosa, hay una creencia que está marcada en ese sentido. Sabemos que la Universidad de Navarra también lo tiene. Eh, yo personalmente soy católico, pero no tuve ninguna vinculación en ese sentido mi creencia religiosa con la universidad. Era directamente por su calidad académica. Sabíamos también yo reconozco que había una caricatura que uno tiene por cierta agrupación católica que se vincula a la propiedad de la universidad, y bueno, que evidentemente eso a uno le preocupaba porque yo soy católico, pero no tengo ninguna cercanía con ningún tipo de esas cosas. El típico católico que dice que va a misa muy de vez en cuando, pero bueno, y todo ese tipo de cosas que en realidad me son indiferentes, la verdad. Eh, eh, Debo decir en ese sentido que era una aprensión previa que tenía y que inmediatamente las personas que conocí me lo plantearon que no, eso no iba a ser nunca ningún inconveniente. Nadie me preguntó en ningún momento si yo, ni siquiera me preguntaron si yo profesaba alguna religión. Cuando me enseñaron los campus me dijeron, mira, aquí hay oratorios, si tú quieres ir bien, si no bien también. No hubo una situación en la cual hubiera alguna visión de ciertas temáticas que a uno lo complicaran, por lo cual eso en ese sentido a uno lo deja bastante tranquilo, ¿no? Eh, pero sabíamos el desafío institucional y el valor que tiene la Universidad de Navarra y el posicionamiento académico, sobre todo, que ha tenido durante muchos años en América Latina. Eh, te encuentras efectivamente con un modelo también de ciudad universitaria que es diferente, porque quien ha ido a Pamplona, la capital de España, esa es la capital de la Comunidad Foral de Navarra, que es un poco más pequeñita, es una región pequeña. Bueno, yo soy de Rancagua, capital región de O'Higgins, no tenemos una región demasiado grande, evidentemente, comparado con ustedes que están en el Bío. Entonces, sí, para mí el tamaño es más o menos similar, el tamaño de la región de O'Higgins con la Comunidad Foral de Navarra y con Pamplona, su capital, que es una ciudad capital de España, pero no de las más grandes. Entonces te encuentras también un fenómeno donde el campus está en las afueras de la ciudad, pero es muy grande, muy de este estilo de, como digo yo, de estos campus estadounidenses, ¿no? Que tú los ves con grandes prados y con grandes paisajes y con instalaciones que están en ese sentido en las afueras de la ciudad. En ese aspecto, el lado bueno que, bueno, tu campus es un universo propio, pero al mismo tiempo no tiene tanta conexión con el resto de la ciudad, entonces está un poquito más en las afueras en ese aspecto, en el sentido de la instalación, ¿no? Pero la cantidad de espacios, la cantidad de áreas verdes, yo creo que es un tema valorable. Yo reconozco, y lo digo, el primer día que yo llego y me presentan en el campus, dije, espera, frena un poco que me estoy mareando. Ese nivel de instalaciones que tú llegas a ver y todo eso ya uno de buena a primeras ese gigante. Y yo acá, imagínate, tú hablas, estoy de UNIAC, una universidad que para quien la ha visto es un campo muy pequeñito. Si ya verlo a ustedes el año pasado, la Católica Santísima Concepción, ya veía tremendo edificio y tú, como recuerdas, me sacaba fotos en todos lados porque me parecía todo muy lindo y tremendo. Imagínate ver en este sentido un campo como ese. Yo creo que todo requiere, como bien dice, un periodo de adaptación para todo esto que te parece un universo demasiado grande que a lo mejor tú que vienes a hacer acá, perdón que lo diga un buen chileno, quizás como por otro país la marina, ¿no? De perdido en este mundo. Y bueno, ya luego, poco a poco, ya empiezas a adaptarte, empiezas a entender un poco las dinámicas de cómo funciona dentro de la institución, empiezas a conversar también con otros académicos, porque en ese sentido, y yo creo que es el valor especial de este programa, bajo la lógica en la que se crea, en la cual se entiende que tú estás hablando con un postdoctor, es decir, que tienes más que en este caso, un mentor, que es la función de Ramón, es alguien que, como dice, aplica mentorías, te orienta.
puede ser que el investigador, para hacer un doctorado, converse permanentemente con su tutor, como yo lo hacía con Luis, de, bueno, ¿qué investigamos? ¿De qué hacemos? Eh, yo tenía la temática, pero él me ayudaba al foco con las metodologías, etc. Acá al contrario, tú eres quien propone, porque ya eres un doctor relativamente joven. Cuando hablamos de joven, como tú lo sabes, Manuel, no estamos hablando de edad, sino del tiempo que sacamos el doctorado y el tiempo que llevamos investigando en el proceso de postdoctoral. Eh, entonces, en ese sentido, cuando tú ya vas al postdoc, lo que se espera es que tú ya vengas con tu proceso investigativo y pidas la guía, la orientación, el foco. O sea, que tengas relativamente la película clara. Porque saben que estás hablando con un académico, tal como lo haces tú, que también tienes de hace muy poco tiempo, y te felicito por eso, el título de doctor. Además de eso, una experiencia investigativa Nobel, pero experiencia en la docencia, experiencia en la gestión institucional, experiencia en otro tipo de casos. Entonces, cuando te encuentras con otros académicos que también van complicados permanentemente porque llevan muchas cosas, a ti te suena, te hace sentido porque es propio de la gestión que tú también has ido llevando. Y de hecho, una de las dinámicas que tienen en este postdoctorado, que me enteré luego, es que buscan que la lista de mentores sean solamente aquellos académicos que tengan un mínimo de 10 años contratados en la universidad, precisamente para que sea alguien que pueda mentorizar desde la experiencia, desde haber pasado todas esas etapas de el tema de qué investigo, con qué foco, qué metodología aplico, desde cómo realizo horas de docencia, cómo veo carga académica, cómo puedo mejorar mi empleabilidad, cómo consigo en el caso de España la acreditación institucional, cómo puedo postular un proyecto de investigación, cómo lo lidero, cómo lo ejecuto, cómo lo comunico, qué hago si tengo un artículo que para mí es genial, pero me lo han rechazado en 10 revistas, ¿no? Si tengo que organizar un congreso, todo el tipo de temáticas que finalmente son atingentes para nosotros que nos dedicamos no solamente a la investigación, sino que también a la academia y todo el proceso de gestión institucional que yo sé que tú muy bien conoces y gran parte de los compañeros, colegas y del cuerpo docente que tienen allá en la Universidad Católica Santísima Concepción. Y sobre ese proyecto, Alexi, eh, bueno, tú terminaste con una investigación que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la IA, ¿cierto? En los medios de comunicación. Entonces te consulto, ¿qué conclusiones tuvo finalmente ese proyecto? ¿Cómo fue el trabajo en ese periodo, digamos? Entiendo que trabajaste con distintos países, con distintos académicos. ¿Cómo armaste esa red de trabajo? Y por supuesto, ¿qué fue lo que pensaron allá también, en la universidad, en el momento después de hacer la defensa? Como, como el trabajo final, como lo que tú rescataste, si tú quedaste conforme, si te pareció el proceso. A ver si nos puedes contar un poco particular sobre ese trabajo de la IA en los medios de comunicación, acá en Iberoamérica. Bueno, el postdoctorado dejó muchas lecciones. Yo, la verdad es que íbamos tan a full, Manuel, porque obviamente que yo continuaba con mi obligación de docente a distancia en Chile y otro tipo de acciones que hacía básicamente porque esa instancia había que pagar, ¿no? Y la estadía y todo eso, obviamente, también implicaba un tema económico importante, por lo cual uno también estaba permanentemente con sus obligaciones. Yo decía que no disfruté tanto el postdoctorado porque tuve que hacer tantas cosas y luego saqué la cuenta que en el periodo del postdoc hubo una cantidad de tesis de magíster, de posgrado que dirigí, hubo una cantidad de tribunales, exámenes de grado y de posgrado que también asistí, participé telemáticamente, más las horas de docencia, más incluso el número de artículos que revisé. Entonces, decía que no había podido dedicarme y sentarme a hacer la investigación postdoctoral de manera completa porque había tenido otras labores. Pero al final la conclusión era, pero con la mayoría que estoy en la sala acá, saben exactamente de lo que estoy hablando, porque esa es la experiencia del postdoc. Porque el postdoc no tiene esa posibilidad de sentarse y decir, bueno, vamos a investigar, vamos a decidir de manera muy calmada. No, evidentemente que tenemos todo el tipo de presiones propios de la labor de la docencia, ¿no? Eh, la labor de la docencia, la labor de la gestión,
la labor también de la colaboración con los estudiantes. Entonces, salen distintos tipos de dinámicas con las cuales tienes que sobrevivir y sobre la base de ello lo vas combinando. Yo creo que eso fue el principal para mí valor de la experiencia postdoc, de decir, ¿sabes qué? Que al final todas esas cosas que hacía, también tenía otros que estaban en la misma problemática y de repente el conversar era que con otro académico y era decir, pero yo estoy en lo mismo. Ah, vale, ¿cómo lo solucionas tú? Y quizás tu visión fuera de la caja, fuera de tu propia universidad, acá en Chile, el sistema, y escuchar cómo lo hacían allá, te permitía aplicar también soluciones para la docencia, la gestión y la investigación acá. Por lo cual te da un elemento de valor que en ese momento no tenías, que a lo mejor encerrado, como diría, encerrado, colapsado, haciendo cosas en tu universidad, no lo habías visto. Si no hablaban con otro que, perdón que lo diga, podía estar también encerrado, colapsado, pero en su universidad, con otro sistema universitario, con otro continente y otra visión. Estoy mirando el vaso medio lleno, algo que podría ser el vaso medio vacío en ese punto de vista. Bueno, respecto a la temática de investigación, ya si me meto directamente en ese sentido, eh, aprendimos sobre las prácticas del uso de la inteligencia artificial que están implementando los medios de comunicación con distintos desafíos. Preferentemente vimos que la mayoría de los casos lo que nos más priorizábamos era el uso de contenido, ¿no? La generación de contenido finalmente. Nos damos cuenta que la mayoría de los casos todavía provienen de experiencias de automatización, pese a que el uso de inteligencia artificial generativa cada vez está más avanzando. Hay herramientas también que a los periodistas les gustan mucho, como el caso de aquellas que permitan la transcripción de entrevistas, ¿no? Otro fenómeno que también ha crecido bastante es el uso de avatares, de presentadores virtuales generados con inteligencia artificial, y así entre otros que son los diversos, pero te señalo aquí los más característicos. Vimos en ciertos países que también había modelos propios, exclusivos de uso de ChatGPT, y eso tenía que ver con medios de comunicación que habían firmado directamente acuerdos con OpenAI u otros. Pongo algún caso de Perú, que vimos GPTs que permitían el desarrollo de la lengua en quechua u otro tipo de lenguaje indígena y todo eso, y que tenían que ver, como te digo, con colaboraciones entre instituciones. Así, con ese escenario, es que buscamos la posibilidad de hacer este libro, pensando en un análisis por país, el cual fuese además equitativo, ¿no? Tendríamos que tenían que tener el mismo espacio, por lo menos, extensión, cada uno de los países de la región. Pensábamos específicamente en los días de América Latina, una presencia en España también para incluir Iberoamérica, y en el caso de Centroamérica, bueno, Norteamérica, evidentemente México, en el caso de Centroamérica, buscamos también un par de países los más representativos. La verdad es que reconozco que sí fue complejo porque uno ahí aprende las diferencias regionales que evidentemente existen, ¿no? No vemos de las mismas cosas, no vemos incluso las mismas características, incluso de los mismos tiempos también en otros lugares. Había, para poner un ejemplo, zonas donde te das cuenta que había académicos u otros colegas, o incluso gente de la profesión, que a lo mejor miraba el correo electrónico un tiempo bastante menor a lo que lo haríamos nosotros, que si no lo hacemos en el día a día ya colapsamos. Y no solamente lo hablo para que nos dedicamos a la academia, imagínense para el mundo profesional, imagínense para un periodista que está en medios de comunicación, imagínense para un audiovisual que trabaja en una agencia y que tiene cargos de clientes, ¿no? En ese sentido, es bastante complejo. Se lo digo a los mismos alumnos que no están viendo. Si le mando un correo a un profesor y al día siguiente no le responde, ya anda diciendo el profe no me respondió, el profe está lento, el profe no me pescó, ¿no? Entonces, imagínense qué pasa culturalmente con otros lugares donde este tipo de situaciones pasaban. La búsqueda de autores yo creo que fue un escenario complejo porque también hubo mucho trabajo con medios de comunicación. Buscamos no solamente autores e investigadores, porque el fenómeno también de investigación en ciertos países tampoco era tan desarrollado, o algunos que eran investigadores tampoco tenían la claridad de lo que estaban haciendo los medios de comunicación. También tenías que buscar un autor de medios de comunicación que tuviera contacto de la industria, y eso a algunos lo hacía más sencillo. Para algunos era demasiado lejano hablar de qué estaban haciendo los medios, y otro decía, bueno, por último, lo que yo hago como buen periodista, tomo el teléfono, llamo a tres, cuatro editores, le hago una entrevista corta, le digo qué estás haciendo tú con IA, y listo, y lo saco, sin ser experto en el uso de inteligencia artificial en ese sentido. Pero bueno, fuimos poco a poco acomodando, recorrí una cantidad de meses esa búsqueda de autores, esa búsqueda de perfiles más adecuados,
tuvimos algunos países por ahí que se nos complicó y que no pudimos incluir porque, bueno, como bien lo sabe, las publicaciones en sentido tienen un cierre editorial y ya llevábamos tiempo persiguiendo y lamentablemente había ciertos nombres que no pudimos alcanzar. Pero también una complejidad desde el punto de vista de trabajar con medios, porque bueno, ya sabemos tanto en América Latina todas las situaciones políticas, económicas, incluso de libertad de prensa. Siempre digo que estamos en una región donde se desconfía del que hace preguntas. Y es curioso además que los medios de comunicación están muy acondicionados, sus redactores, a hacerle preguntas a otros, pero cuando le hacen preguntas a ellos, evidentemente que no les gusta responderla, todo ese tipo de temáticas, ¿no? Entonces, eso te genera un escenario con ciertas complejidades y dificultades que, bueno, poco a poco pudimos ir sorteando con el trato, con echar muchas horas en conversar, en dialogar, en acercar posturas de repente, en también pedirle a autores una nueva visión, una nueva adaptación para también poder estandarizar un estilo. Sabemos que es un trabajo que tiene muchos no tiene tratamiento equitativo, es decir, que puede que la extensión sea la misma, pero habrá países donde el autor no habrá nombrado todas las perspectivas completas, porque hubo algunos países donde invitamos a editores de medios y les dijimos, miren, para que ustedes no se hagan problemas, solo hablen de su medio con nombre y apellido, a la competencia no la nombren, pero sí necesitamos que nos cuenten qué hacen. O sea, si tú me estás en los medios de Argentina, dime, los medios de Argentina hacen esto, los medios de Chile hacen esto, el desafío de la industria en Chile está tal o cual. Pongo ejemplo estos dos países porque precisamente, ustedes lo podrán ver en la obra, los autores son editores destacados de medios de comunicación. Entonces, ellos evidentemente que se sentan en su medio, hablan en primera persona de su medio y luego en los otros casos sí mencionan las características, aunque no apunten con nombre y apellido a ciertos ecosistemas. Eh, de todas maneras, hay más de 100 casos de estudio de medios de comunicación de la región y ese es un papel interesante. Sabíamos que podría hacerse mucho más, pero necesitábamos un primer paso, un primer trabajo que alguien lo tenía que hacer y a partir de aquí aparecen muchas oportunidades de mejora, muchas nuevas instancias que nos pueden permitir, ojalá, poder ir avanzando en otras ediciones y de cara a eso poder evidentemente tener caracterizado de qué está pasando y cómo están implementando los medios de la inteligencia artificial para la generación de contenido. Nos vamos a dejar, de hecho, ahora también el link de descarga para que puedan revisar el texto, como tú bien dices, y los antecedentes también para que cualquiera interesado también los pueda revisar. Te agradezco. Bueno, Alexis, como sabes tú muy bien, el tiempo es escaso o pasa muy rápido, así que ya estamos en el tiempo. Yo te quiero agradecer la disposición de conversar, de aprender y por supuesto además de compartir tus investigaciones con la UCSC. Muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación. Le envío un gran abrazo a profesores, estudiantes, a toda la comunidad universitaria en general y, por supuesto, espero poder tener el privilegio de volver a visitarlos pronto. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de que sea pronto. Vamos, te agradecerá. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Nos vemos en un próximo capítulo acá en Comunidad A, el espacio para reflexionar, para aprender y para conocer el acontecer de la industria de la comunicación y el audiovisual. Que esté muy bien. Muchas gracias.